Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida nuevamente a Mundo Extra por Extra TV, de regreso en los estudios de la ciudad de Buenos Aires, después de haber compartido con vos los especiales desde la República Bolivariana de Venezuela, en donde de alguna manera se están poniendo los ojos del mundo vinculado a lo que es el resultado electoral sobre la continuidad de Nicolás Maduro en el poder. En las últimas semanas, además de la oposición, han sido miles los simpatizantes del gobierno que han querido salir a las calles para, de alguna manera, dar el respaldo a lo que ellos consideran el resultado final de las elecciones, que le dieron casi por un 51% de los votos ganador al actual presidente Nicolás Maduro. Esto que no ha sido reconocido por algunos países, incluso de nuestra región, ha generado un nivel de tensión máxima que se vio reflejado en las calles de Caracas. Pero aquellas personas que votaron a favor de la continuidad del presidente también se hicieron presente, y nuestros colegas del canal Al Mayadín en español estuvieron ahí para mostrarnos una de todas esas marchas, en este caso la marcha de mujeres que respaldan a Nicolás Maduro. Y además también un extracto de una rueda de prensa en la cual el actual presidente responsabilizó a la injerencia israelí de algunos de los hechos que están pasando en ese país. Míralo acá. Hoy se activa el 90% de la actividad comercial y económica en el país, y además se celebró la cuarta jornada de movilizaciones en respaldo al presidente electo Nicolás Maduro y en resguardo de la paz en el país. Hoy fueron convocadas las mujeres que apoyan a la revolución. Buenas noches, mi nombre es María Ángel Peraza, estudiante universitario de la Misión Sucre Educación Integral. Estamos aquí, defendiendo la patria, porque tenemos un único candidato y es nuestro presidente Nicolás Maduro, y este pueblo hermoso está aquí acompañándolo como debe ser. Son hoy las mujeres venezolanas pioneras, las que levantan la bandera de la paz, de la justicia, y es gracias al gobierno revolucionario y al comandante Chávez y al comandante Maduro que hoy las mujeres nos levantamos y somos el voto duro y el voto fuerte de nuestro comandante Nicolás Maduro, que hoy salimos a defender la paz, la familia, el respeto al ordenamiento legal, y que le decimos a todos esos escuálidos: señores, por la vía de la violencia no es. Saquen sus papeletas, saquen su chorizo, saquen todas las actas que ustedes tengan y vamos a contarnos. No tenemos miedo, somos mayoría, porque son las mujeres las que apoyan a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Es así como terminó un día transcurrido entre grandes noticias en torno a la polémica por los resultados electorales y la violencia del día posterior. Hoy acudieron ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia 9 de los 10 candidatos presidenciales que participaron en la contienda del 28 de julio pasado. Se comprometieron a poner de su parte para esclarecer los acontecimientos y dar este capítulo por terminado. Tras ese encuentro, el presidente Nicolás Maduro ofreció una rueda de prensa donde, entre otras cosas, repudió la ausencia del candidato Edmundo González Urrutia en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, y aseguró que se conocen los autores materiales e intelectuales locales, nacionales, regionales e internacionales de los actos de violencia y los ataques que recibe Venezuela desde distintos frentes. ¿Por qué no acudió el señor González Urrutia? ¿Por qué no da la cara? Porque a las 10 de la mañana habían ratificado que iba, ¿correcto? Y después recibió la orden: usted no va. Porque no quieren reconocer a ninguna institución, no quieren reconocer los mecanismos nacionales y soberanos de Venezuela. Solo quieren mantener el show de la farsa para tener un sustrato, un relato, para justificar nuevos golpes, nueva violencia, nueva desestabilización. No hay excusa para no asistir. Cuando usted tiene una convocatoria del máximo tribunal o de cualquier tribunal, usted tiene que asistir. Solo motivos de fuerza mayor pueden justificar ante el tribunal si el tribunal acepta que usted no acuda a una citación. Solamente. Ya sucedió que el señor González Urrutia
no acudió al llamado de la máxima autoridad electoral, el árbitro electoral, cuando se convocó para firmar un acuerdo muy sencillo, donde se decía que se respeta la Constitución y se respetan los resultados y se reconocen los resultados electorales del 28 de julio. El presidente también denunció que se pretendía hacer un atentado mañana en una localidad de Caracas y llamó a estar alerta a los venezolanos, pidiendo también a las autoridades un máximo patrullaje y protección. La granada está a 300 la granada. M216 a 300. Hay dos, que ya Roberto la fue a buscar, hay dos. Tenemos total libertad y ustedes deciden en dónde las podemos lanzar. Yo digo que cuando estén por ahí un grupo de colectivos, lanzarla bien votado, que se lancen, o bueno, ustedes deciden dónde la lanzamos. Este viernes también inició con la difusión del segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero no en vano el presidente denunció que todas estas noticias fueron censuradas local e internacionalmente. Y es que a sectores definitivamente no les conviene aceptar y mostrar que Venezuela está intentando dirimir sus conflictos en el marco de la legalidad y sin intervención extranjera. Todo el poder comunicacional del sionismo que controla todas las redes sociales, los satélites y todo el poder está detrás de este golpe de Estado. Así que con la defensa de Venezuela y el triunfo de Venezuela estamos aportando el mayor ejemplo de lo que un pueblo es capaz de hacer por su independencia, su dignidad, su historia y su derecho al futuro. Venezuela siempre, y lo sabe la comunidad árabe, lo sabe la comunidad musulmana, lo sabe nuestros hermanos judíos y lo sabe toda la comunidad en general. Pero especialmente lo deben saber mis hermanos árabes, son más de 1.500.000 árabes aquí. Sirios, libaneses, palestinos, egipcios y una cantidad grande de hermanos musulmanes. Lo saben aquí y lo saben en el mundo. Venezuela está apostando por superar un golpe de Estado digital y derribar planes terroristas y de división de la sociedad venezolana que han sido advertidos y repudiados por varios sectores del país. Y como vos sabés, el gobierno de Nicolás Maduro tiene un enfrentamiento abierto con el gobierno de los Estados Unidos, pero también con algunas corporaciones internacionales. Durante la última semana, el presidente venezolano anunció de alguna manera un enfrentamiento con lo que son las plataformas de Meta. Acusó de alguna manera a la plataforma de diálogos WhatsApp y ahora también a la plataforma X, lo que era el antiguo Twitter, de estar detrás de algunos intentos de desestabilización. Y, lógicamente, detrás de esas plataformas está Elon Musk. Nuestros colegas y amigos del nuevo canal que se está estableciendo en la República Bolivariana de Venezuela, Alma Plus, realizaron un informe para recordarnos cuál es el perfil de Elon Musk, de qué manera él intenta establecer sus prioridades por sobre algunos gobiernos latinoamericanos y tal vez por qué es una de esas personas que desde el exterior apoyó la candidatura de Javier Milei. Míralo acá. 2.900 toneladas de litio. Esa es la cantidad de materia prima durante un mes que requiere la empresa Tesla para la fabricación de sus autos eléctricos. Solo para que tengas una idea, sería como reunir 4.833 elefantes en un mismo espacio o rellenar con arena de playa 232 estadios de fútbol. Eso nos daría una idea aproximada del volumen de materia prima que requiere esta empresa para funcionar habitualmente. Si hablamos de semejantes cantidades de insumos, debe haber un buen incentivo. Y efectivamente lo hay. Por cada auto fabricado se obtiene una ganancia neta de $10.000. Estamos hablando de una producción mensual de cerca de 100.000 vehículos. Entonces, Tesla podría ganar alrededor de $1.000 millones mensuales.
Un negocio redondo tomando en cuenta que la materia prima cuesta cerca de $200 millones mes a mes. Para cumplir con esas cifras en un año, Elon Musk tendría que disponer de 35.000 toneladas de litio, pero sería una cantidad mucho mayor en el año 2030, cuando el magnate surafricano proyecta fabricar 20 millones de vehículos. ¿Y dónde cree usted que van a conseguir todo ese litio? ¿En Australia? Pues no. Las mayores reservas de este mineral a nivel mundial se encuentran en Bolivia, Argentina y Chile. Es lo que se conoce como el Triángulo del Litio. Se calcula que estos tres países concentran entre sí entre el 65 y el 85% de todo el litio del mundo. No sorprende que Musk sea tan buen amigo de alguien como el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Como dice la expresión, business are business. En la cacería del litio suramericano, Elon Musk se perfila como el principal depredador. En su agenda no parece haber espacio para la filantropía. Y en este resumen semanal de noticias con nuestra propia agenda geopolítica, también hacemos hincapié aquí en nuestro país, en la República Argentina, donde lo que es la histórica celebración de San Cayetano, a quien los feligreses peregrinan cada 7 de agosto para pedir paz, pan y trabajo, derivó en este año en un acto político en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para exigir al presidente de la República Argentina un cambio en el actual panorama en el que los trabajadores también pasaron a ser parte de lo que es la línea de la pobreza. Con nuestros colegas de Hispan TV te presentamos este informe que realizamos aquí mismo en la República Argentina. Mirá. Una vez más llegaron desde los barrios donde escasea la comida para mostrar su realidad frente a la Casa Rosada. La barriada, te podés imaginar, vos haces un paneo y te vas a dar cuenta, esta es la conexión que tiene la gente pidiendo para comer, la gente pidiendo y teniendo hoy más que nunca, galpones atestados de comida y sin resolverlo. Así que lo que planteamos es, basta de cagar de hambre, de hambrear a nuestro pueblo y de seguir sacándole la posibilidad a los trabajadores de vivir dignamente. No es posible que un trabajador tenga un sueldo de pobre y este gobierno siga ignorando todas esas cosas. A modo de peregrinación llegaron hasta la Plaza de Mayo pidiendo paz, pan y trabajo. Pero ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei, es una olla popular como esta la que los convoca a, por lo menos el día de hoy, saciar el hambre. Nosotros trabajamos en un comedor de Constitución, que es el más grande de Cava, donde no hay tantos recursos como para sostener la olla, que los días lunes, miércoles y viernes se da de comer a 6.000, 7.000 personas por día. Es mucha cantidad. Hoy vemos que acá se hace una fila grande para recibir un plato que tal vez en las casas no lo tienen el día de hoy. Exactamente, es así. Hay gente que no tiene para comprar un pedacito de carne, un pollo, entonces acá tratamos de que por lo menos se vayan hoy con la panza llena. Esa fila del hambre también aparecen nuestros viejos, nuestros jubilados, que este gobierno ha decidido sacar políticas que le permitían, por ejemplo, comprar los medicamentos. Una política que ataca a los trabajadores estatales y los desocupados, pero también a los del sector privado. Porque la situación de las importaciones, los productos que vienen de afuera, obviamente afecta a toda la industria en todos los sectores de la economía argentina, involucrados en ellos el sector metalúrgico, el sector de la construcción y sin ninguna duda, después de eso, toda la economía informal que se va para abajo profundamente. La situación en los barrios es catastrófica en este momento y eso es todo lo que se expresa hoy en este 7 de agosto, en este día de San Cayetano. Porque Milei se olvidó del pueblo argentino y no entiende que esto es Argentina. Sebastián Salgado, Hispan TV.
Buenos Aires. ¡Vamos! La semana pasada compartía con vos una información en la que te revelábamos que se realizó lo que fue el intercambio de prisioneros más grandes desde la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y países occidentales. Y es que hay una serie de detenidos que estuvieron en países europeos y que habían sido acusados de tener vínculos con el gobierno de Moscú. Entre ellos se encontraba Pablo González, un periodista, corresponsal de guerra, español, pero de madre rusa, que en momentos en que se encontraba trabajando en Polonia, fue detenido por las autoridades locales. Ahí estuvo en cautiverio poco más de un año, sufriendo de alguna manera una serie de torturas psicológicas, de las cuales él mismo en este momento nos está compartiendo su relato en primera persona. Entre algunas de las cosas que realmente nos han impactado en su relato está el hecho de que en los momentos en que fue visitado supuestamente por un psicólogo brindado por las autoridades polacas, la recomendación de este supuesto profesional era que se quite la vida. Por eso quiero compartir con vos este informe de nuestros colegas de RT desde Moscú, quienes pudieron charlar con Pablo González. Míralo acá. Los participantes del histórico canje entre Rusia y países occidentales van adaptándose día a día a la nueva realidad. Este es el caso del periodista ruso-español Pablo González, quien estuvo preso más de 2 años sin acusación oficial en una cárcel de Polonia. Mientras se acostumbra a la libertad, recuerda su amarga experiencia. Mala alimentación y ausencia de medicinas, esas eran algunas de las condiciones en las que estuvo recluido el periodista ruso-español Pablo González en Polonia. Las autoridades polacas le atribuían vínculos con la inteligencia rusa, pero en ningún momento presentaron pruebas que lo demostraran. González fue detenido en la noche del 27 de febrero de 2022 en una ciudad polaca fronteriza con Ucrania. En aquel entonces cubría el conflicto ucraniano. Profesionalmente es especialista en Europa del Este y trabajó como periodista independiente, aunque también en una serie de medios occidentales como La Voz de América, Deutsche Welle, La Sexta y la Agencia F, entre otros. En su trayectoria profesional hizo seguimiento de varios conflictos, incluido la situación en Donbass desde el año 2014. Cuando fue detenido, la comunidad periodística lo respaldó con manifestaciones y solicitudes de proporcionarle representación jurídica y transparencia en el caso. Sin embargo, los gobiernos de España y Polonia hicieron caso omiso. El propio corresponsal recuerda cuánto lo presionaban en la cárcel, donde incluso le sugirieron suicidarse. La sesión con el psicólogo duró 15 minutos, de los cuales 13 fueron su monólogo. Me dijo que si me pasaba algo, si me sentía mal, podía intentar suicidarme. Los primeros 9 meses, González permaneció incomunicado de su familia y la defensa, por lo que denunció su situación ante el Tribunal Europeo como una violación de la Convención Europea de los Derechos Humanos. Las autoridades polacas prolongaron 7 veces su prisión preventiva, sin concretar fecha de juicio, presentar pruebas ni tampoco formalizar una acusación concreta. Incluso cuando se reveló la noticia del intercambio de presos, los servicios especiales de Polonia seguían presionándolo para que admitiera su presunta culpa. González agrega que al final fue incluido en la lista del canje, ya que el proceso fue gestionado desde Washington. En un momento dado entran representantes de Rusia y piden a todos los extranjeros que salgan. Entonces entraron los militares. En ese momento quedó claro que no eran nuestros carceleros, sino nuestros defensores. Después de esa atroz experiencia, Pablo está de regreso en Rusia, el país donde nació, nieto de un exiliado de la Guerra Civil Española. Su meta ahora es recuperarse y cumplir su deber periodístico, contar historias verdaderas, esta vez la suya. Ricardo López, RT, Moscú. ¿Escuchaste hablar alguna vez de
Scott Ritter? Bueno, él es un estadounidense, fue un marín del ejército de ese país. Estuvo también a cargo de todo lo que fueron las investigaciones contra Irak en los momentos en que se acusaba a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva. En esta última semana, el domicilio particular de Scott Ritter fue allanado por los servicios del FBI en ese país. Y es que Scott Ritter, tanto en aquel momento como ahora también, viene denunciando una serie de acciones vinculadas al propio gobierno de los Estados Unidos, a través de los cuales evidencia las políticas injerencistas que intentan justificar luego acciones militares violentas. Scott Ritter dialogó con nosotros en Data Urgente y compartió un testimonio realmente estremecedor, en el cual él nos relataba de que cuando tuvo la posibilidad de hacer las vedurías vinculados a las Naciones Unidas, él tuvo información de que el propio Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, pero los informes que él presentaba de alguna manera fueron escondidos por las propias autoridades de los Estados Unidos, y a partir de eso empezó su persecución política, que en esta misma semana, lo vas a ver de su propia voz, denuncia de qué manera él considera que el gobierno de los Estados Unidos está iniciando una guerra frontal contra él. Te comparto su testimonio y la entrevista que nos dio en Data Urgente. Míralo acá. This raid on my home was designed to have a chilling effect, to make me think twice about speaking out, about writing, about doing podcasts. And as I told the FBI, and I'll tell you now, there isn't a snowball's chance in hell that I'll back down, because I'm doing nothing wrong. I'm doing what every concerned American should be doing when they believe that their government is behaving in a manner that doesn't conform with the values and principles that are set forth by the Founding Fathers in the Constitution of the United States of America. I am an American citizen holding my government accountable and exercising the rights given to me by the Constitution. Today, the United States government declared war on me. They declared war on my ability to write, my ability to speak, my ability to interact with the American people, and indeed with a broader international audience. So be it. We're at war. It's not a war I plan on losing, and I can tell you that there is no chilling effect. Scott, thank you for being here with us. My name is Sebastián Salgado. I'm a journalist from Argentina. We really appreciate your time. Thanks for having me. Scott, we been following you, and we understand that you've been following Russian matters since a long time ago. When was the first time you've been in Russia? ¿Cuándo fue la primera vez que vos estuviste en Rusia? My very first trip to Russia was in June of 1988. I was part of an advance party of inspectors sent to help prepare a Russian missile factory for inspection activities related to the Intermediate Nuclear Forces Treaty. Bueno, la primera vez que estuve en Rusia fue en 1988 como parte de una delegación estadounidense para inspeccionar una base de misiles rusos. And what was your reaction when you see the kind of development and the weapons that the Russians have those days? Okay. ¿Cuál fue tu reacción al ver el nivel de desarrollo armamentístico que los rusos tenían en ese momento? Well, I had been studying Russia for quite a long time. My major in college, my specialty was Russian history, military history. And then as a Marine intelligence officer focused on fighting the Soviet threat, I was very familiar with Soviet weaponry, the quality of these weapons, and how the Soviet army was organized, trained, and equipped to use them.
Bueno, yo me especialicé en estudios de historia rusa, eso incluye lógicamente el idioma, y en esos tiempos en que yo era parte de los servicios de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, nosotros trabajamos para tratar de abolir lo que Scott dice como la amenaza soviética. One of your recent books is well, let me just finish on your first question because I was trying to keep it short. Déjame terminar la primera pregunta. The weapons I was inspecting were intercontinental ballistic missiles that I was totally unfamiliar with. I was not an expert on missiles. I was not an expert on missile production processes. So it was all new to me. So to go to a Soviet factory to see this processes, it was a learning experience, and I can say that I was deeply impressed with the quality of the Soviet work. It was, the more I learned about it, the more I realized just how good the Russians were at making missiles. Dice, bueno, en ese momento yo no era una persona especialística en misiles balísticos, pero realmente quedé impactado con el nivel de desarrollo tecnológico que los rusos tenían en ese momento, y a partir de eso empecé a estudiar un poco más. Why did the Soviet let you get in there and see what they have in missiles? ¿Por qué los rusos te permitieron como agente estadounidense ver lo que tenían? Well, because President Ronald Reagan, the American president at the time, had signed a treaty with the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, Mikhail Gorbachev, that agreed to eliminate an entire category of weapons, intermediate range nuclear missiles. So the purpose of the treaty was to eliminate these missiles. One aspect of the treaty is to verify that this has in fact been done. The Soviets produced a missile called the SS-20, which was an intermediate range missile at this factory. But they also produced an SS-25 intercontinental ballistic missile that used the same first stage. So my job was to ensure that the SS-25 missiles weren't really SS-20 missiles in disguise. So I was there to verify the treaty. Bueno, dice, en realidad yo estaba ahí porque el presidente Reagan en ese momento había firmado un acuerdo con el presidente Gorbachev para que la Unión Soviética eliminara misiles nucleares de alcance medio, que en ese momento eran los misiles SS-21, pero también tenían los SS-25, y en ese contexto nosotros queríamos estar seguros de que los soviéticos no intentaran confundirnos con la fabricación de unos y que hicieran parecer que se trataba de los otros, digamos. Entonces, él estaba ahí porque ese acuerdo estaba firmado y necesitaba verificar de que eso realmente se llevara adelante. Is that why you went to Iraq as a chief of, let's say, the Marines that certified if Saddam Hussein had mass destruction weapons or not? ¿Fue ese el motivo por el cual después te nombraron como jefe de los marines que inspeccionaban si Saddam Hussein en Irak tenía armas de destrucción masiva o no? I was selected to be an inspector in Iraq because of a couple of things. One, I was an intelligence officer, which means that I was familiar with the processes of collecting intelligence, analyzing intelligence, and preparing intelligence products. And I'll stop there if you want to. Sí, uno de los motivos, además de la experiencia que yo ya había tenido en Rusia, por la que me enviaron a Irak a inspeccionar si Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, era porque también tenía instrucción en servicios de inteligencia que podían darme una información extra. Also, because of the work I did in the Soviet Union, I was considered to be an expert on on-site inspections, where
people like myself go onto the territory of other nations to implement a treaty. That had never been done before. I always joke that there's a couple ways you could become an expert. One is to actually be an expert, to study it, to learn it. And the other one is just to be the first person to ever do it. Because by definition, then you're the most qualified person in the world. I was the first person to ever do on-site inspection, so I became an expert in inspections because of the work I did in the Soviet Union. Dice que, bueno, además de la experiencia soviética, también se volvió un experto como persona que inspeccionaba en los lugares. Al haber estado en Rusia, también se volvió una de esas primeras personas que, al tener la posibilidad de estar dentro de Irak en ese momento para buscar si Saddam Hussein tenía las armas de destrucción masivas, se volvió la única persona en el mundo que había generado esa capacidad. Entonces dice que hay dos maneras. Una es tratar de estudiar las maneras de hacer estas inspecciones y otra es hacerlo realmente, como dicen ellos, en el terreno, en el lugar, y eso le convirtió en la única persona que había hecho ese trabajo hasta ese momento. Now, but the thing that probably made me most attractive to the United Nations was that during the Gulf War, during the Operation Desert Storm, I was involved in what we called the counter-Scud operation, trying to hunt down Iraqi Scud missiles before they were fired against Israel or the Gulf Arab states. So I had extremely in-depth knowledge of Iraq's ballistic missile programs. So when you combine my intelligence background with my arms control experience and the fact that I knew a lot about Iraqi Scud missiles, when the United Nations needed somebody to come and create an intelligence unit to help them find Scud missiles that the Iraqis were hiding, my name was at the top of the list. Y de alguna manera la experiencia se la había dado también el trabajo que él hizo durante lo que se conoció como Tormenta del Desierto, durante la Guerra del Golfo, en la búsqueda de misiles iraquíes que tenían la posibilidad de atacar a Israel. Y entonces esa experiencia de búsqueda de lugares y de características de desarrollo armamentístico lo volvió la única persona que tenía ese tipo de experiencia, y por eso él estuvo al frente de lo que fueron las inspecciones de las Naciones Unidas en Irak. I just want to remind people before you get on to your next question that basically I was asked to come to the United Nations to create the first ever international intelligence organization. I was 30 years old at the time. And if anybody reflects on what they were doing when they were 30 and who they were and such, that was a very big job to be given to a 30-year-old person. Dice también que, bueno, en ese momento fue la primera persona que estuvo encargada de llevar adelante lo que era un servicio de inspección de armas, pero acompañados de, vamos a decir, un servicio de inteligencia para las Naciones Unidas. Y él estaba a cargo de todo ese grupo de gente, y en ese momento él tenía 30 años, nada más. Entonces dice, bueno, era un tremendo trabajo para una persona de 30 años. I read that when you were working in the Middle East, especially in Iraq in the 80s, U.S. government was worried that you were supposed to be some kind of agent related with the Israel government. So, right, to me, you don't sound like it. Le digo, me llama la atención de que hay muchos informes del gobierno estadounidense de que cuando él estaba en los 80s en Irak, el gobierno estadounidense estaba preocupado de que él era un agente, un doble agente israelí. Digo, por cómo hablas, no sonás como un agente israelí. You know, my job as a weapons inspector with the United Nations was to disarm Iraq. That was the only job I had, and that was my mission. The United States had a policy of regime change. They were using the weapons inspectors as a way to weaken Saddam Hussein so they could remove Saddam Hussein from power. That wasn't my job. That was the CIA's job.
Él me dice, en los 80, cuando yo estaba en Irak, mi trabajo para las Naciones Unidas era tratar de desarmar a Irak en caso de que tuvieran armas de destrucción masiva. El trabajo del gobierno de los Estados Unidos era quitar a Saddam Hussein del poder a cualquier costo a través de la CIA. Ese no era mi trabajo. In 1994, I traveled to Israel to create a intelligence relationship with Israel, because Israel had a tremendous amount of information about Iraq's weapons of mass destruction, and we needed to gain access to that information so we could do our job of getting rid of Iraq's weapons of mass destruction. En el año 1994 yo estuve, 1994 or 19, is it 1994, yeah. Sí. En el año 94 estuve en Israel tratando de organizar una oficina de inteligencia con ellos, porque ellos tenían un montón de información vinculado al sistema misilístico iraquí. Is that when you offer the pictures of the U-2 planes? ¿Ese es el momento en que vos les ofreciste las imágenes de los aviones espías U-2? Right. The United States provided a U-2 high-altitude spy aircraft for use by the United Nations to take photographs of Iraq to see where they could be hiding things. The film that was taken belonged to the United Nations. We tasked the aircraft, we told it where to take the picture, and it was our responsibility to look at the pictures and see what they meant. We tried to work with the United States. I was the head intelligence officer. I wanted to work with the United States with their photo interpreters together to look at the imagery. They would not allow the United Nations to work with them. They wanted to be the ones who controlled the photographs, who controlled the information. So one of my arrangements with the Israelis was to take the film that we owned to Israel and work with the Israeli photo interpreters so they could work with us to see what the picture showed. The United States did not support this at all. Well, I mean, the CIA allowed me to do this. I got their permission to take the film, but from a policy standpoint, the United From a policy standpoint, the United States was opposed to this, for what I was doing. And this is what they charged me with. When I resigned, they charged me for being a spy for Israel because I went to Israel and got the support from the Israelis that the United States wouldn't provide us, because the United States didn't want us to succeed in disarming Iraq. They wanted us to fail. They wanted the perception of Iraqi non-compliance. And if we succeeded in disarmament, then sanctions would have to be lifted. That's not what they wanted. So rather than have me talk about the truth of Iraqi disarmament, they sought to disparage my reputation by calling me an Israeli spy. Bueno, en ese momento sí, él reconoce que las fotos y filmaciones de los aviones U-2, que son aviones que vuelan muy alto para no ser percibidos, que eran filmaciones de las Naciones Unidas, de las cuales él tenía, vamos a decir, la administración, se las compartió a los servicios de inteligencia israelíes en ese momento, porque, en palabras de Scott, él se las había ofrecido al gobierno de los Estados Unidos para que pudieran ver en qué lugares Irak tenía o no supuestamente armas de destrucción masiva. Pero el gobierno de Estados Unidos, que ya tenía esa agenda de matar o sacar del poder a Saddam Hussein, no quería verlas porque tal vez intuían de que no iban a encontrar absolutamente nada. Y como el trabajo de él era desarmarlo, él ofreció ese material a los servicios israelíes, por lo cual el gobierno de los Estados Unidos lo acusó en ese momento
de ser un espía israelí. Was that under Clinton administration? ¿Era durante el gobierno de Clinton? Yes, this entire arrangement was done under Bill Clinton. But just so everybody understands, before I would leave the United States to go to Israel, I would meet with the CIA. I would tell them, this is the film I need to take to Israel to share with the Israelis. So I had the permission of the United States, of the CIA, to do this. There was no secrecy. I wasn't going behind anybody's back. But the FBI was told to destroy my reputation. So the FBI looked at me taking film to Israel and said, oh, he's spying on this. This is the insanity of it. Everything I did as a weapons inspector was in strict accordance with the law, with the rules, I violated no rules, but because they needed to destroy me, the FBI accused me of espionage. And just so people understand, the penalty for espionage is death. This isn't a trivial thing. They were charging me with a crime that if I was found guilty of, they could kill me. Bueno, para que quede claro, él dice, es importante que sepan y que entiendan de que primero yo le ofrecí esas imágenes aéreas de los aviones U-2 al gobierno de Estados Unidos a través de la CIA, ¿sí? La CIA, por lo que él explicó antes, las rechazó, pero en ese contexto, y ellos sabiendo de que las habían rechazado y de que las tenían, también eran conscientes de que Scott se las iba a ofrecer al gobierno israelí. En ese contexto, ya no la CIA, sino el FBI le montó una campaña de que él era una espía israelí por habérselas facilitado al gobierno de Tel Aviv, y a través de eso, vamos a decir, hicieron una campaña para destruir su reputación al mismo tiempo de que lo acusaron de espionaje. Y es importante, dice él, saber de que si lo hubieran encontrado culpable de espionaje en los Estados Unidos, la condena es la pena de muerte. Y otro de los temas que tiene en vilo prácticamente a todo el planeta es cuál va a ser la respuesta de la República Islámica de Irán contra Israel después de lo que fuera el asesinato de Ismail Haniyeh, quien fuera el líder de Hamas en una confrontación abierta con el ente sionista. Fue asesinado cuando iba a participar de la asunción del nuevo presidente iraní, y esto para las autoridades persas no es un tema menor, ya que un huésped sea asesinado en un contexto diplomático como ese da la sensación de que puede generar una respuesta incluso a gran escala. Se hablaba mucho esta semana por el hecho de que Irán ha alzado lo que es la bandera roja de la venganza, que se interpreta como un acto de respuesta a ese asesinato en su territorio. Mi colega de Hispan TV, Marian Sayed, nos comparte un informe desde la ciudad de Teherán con lo que es el testimonio del general Salami, quien anuncia de que no importa cuánto demore, la República Islámica de Irán dará una respuesta a ese atentado terrorista que se produjo en su capital. Míralo acá. Irán vuelve a advertir a Israel de que recibirá una respuesta contundente en reacción a su reciente agresión contra la soberanía nacional del país. Esto en las palabras del comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, Hossein Salami. El militar iraní afirma que Israel se ha fundado a base del terror, asesinato y violencia. El régimen sionista ha nacido en la cuna del terror y carece de cualquier elemento que pueda constituir una nación. Este régimen cree que puede impedir a una nación obtener la ciencia nuclear mediante el asesinato de sus científicos. Esta es la estrategia más ridícula para lograr un objetivo político. O cree que con el asesinato de un líder revolucionario y libertador que lucha por la liberación de su patria, puede asegurar su supervivencia.
Salami señala que Israel perjudica su existencia con las acciones belicistas que toma en la región, las cuales, asegura, serán respondidas. Con estas acciones está cavando su propia fosa en la que será enterrado gradualmente, y cuando reciban una respuesta contundente se darán cuenta de que volvieron a cometer un error de cálculo. Ya verán cuándo, cómo y dónde responderemos. El régimen sionista se ha convertido en un ser que no puede tolerar, un ser aislado, odiado y sin credibilidad para todo el mundo. Sus declaraciones se realizaron en un encuentro celebrado con motivo del Día del Periodista en Irán. El comandante militar destaca el papel de los comunicadores en su rol de reflejar y mostrar las realidades. Tratan de construir un mundo injusto y defenderlo como justo, un mundo asfixiado y desigual, y mostrarlo como libre. Tratan de crear un mundo lleno de dictadores, mostrarlo como democracia, pero el arte de los periodistas es no permitir que una dictadura sea vista como una democracia. En ese encuentro recordaron además a más de 100 periodistas asesinados en la Franja de Gaza a mano del régimen de Israel, que intenta silenciar la voz de la verdad. Mariam Said, Hispan TV, Teherán. Los argentinos y las argentinas tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos, y una de esas muy particularmente es la exportación de nuestra cultura ciudadana, como es el tango. Nuestros colegas del canal TRT desde Estambul y en idioma español nos comparten la muy particular historia de una profesora de tango, pero que no nació en Buenos Aires, sino en Turquía. Mirá esta tremenda historia de esta profesora turca que vino y se instaló aquí en la ciudad de Buenos Aires y se convirtió en una emblemática profesora de tango. Miralo acá. Merhaba, ben Deniz. Arjantin'de tango eğitmenliği yapıyorum. Mi nombre es Deniz Öztin, voy a cumplir 42 años acá en octubre. Hace 12 años vivo acá y yo soy bailarina y profe y organizadora. Yo iba a cumplir 30 años cuando tomé la decisión de mudarme a Argentina. En ese entonces trabajaba en un grupo y trabajaba como profesional de marketing y informaba directamente a los dueños. Y yo ya estaba muy aburrida. Dije, bueno, si no me cambio, mi vida no va a cambiar. Vamos a ofrecerles la variedad del mismo paso, pero circular. ¿Cómo sería eso? Ahí mato al que está atrás, en la milonga. Amasarme más con la cultura argentina, empecé a estudiar en el Conservatorio Nacional de Artes de Buenos Aires, y ahí empecé a estudiar tango como licenciatura, y bueno, ahí aprendí muchísimo la vida folclórica, cultura, la historia de Argentina. Yo empecé a estudiar, no me animaba a dar clases antes de ir a la facultad, al conservatorio de tango, y ahí empecé a aprender cómo enseñar el tango. Y desde ahí armé un concepto mío que no es solamente la técnica, sino es algo más a la vista también, como una mezcla de diferentes técnicas para enseñar. Y yo me gusta la gente, yo soy comunicadora, entonces me gusta entender la gente y en las clases transmitirles a cada uno y a cada una cómo puedo llegar a esa persona para explicar cómo se debe modificar su postura, cómo se debe realizar un paso de tango. Muy bien.
Gracias. Antes de la pandemia, cuando me dediqué totalmente al tango, ahí empecé a trabajar en Caminito, Plaza Dorrego, en la calle Corrientes, en calle Florida, como bailarina callejera. Y ahí también tenía mi pareja del baile para hacer exhibiciones y con él decidimos a tener nuestra milonga que se llama La Chiflada. Bienvenida. Hoy tenemos el lujazo de verla bailando en la ronda con nuestro querido amigo bailarín Fernando. Y con otros amigos nuestros más decidimos armar la milonga y hace 5 años, todos los domingos, estamos en Palermo, en el barrio Palermo, abriendo un espacio a los milongueros en Argentina y de todo el mundo, que vienen de todos lados del mundo. Y me conocen como la turca. Hola. Ahí voy, está en la esquina. İstemez misin? El negativo de estar misin, istemez misin? İstemez misin? İstemez misin? Es distinto. De su raíz, de su cuerpo. Yumurta. Sucuklu yumurta. Yumurta huevo. Gün sabah erken kalkıyorum, okula gidiyorum. Derslerden sonra yemek yiyorum. Eso todo lo como que lo sabía. Bueno, eso es lo que estoy diciendo de del verbo oculto. Ser, estar, no poder. Yo soy cantante también, por un lado. No profesionalmente me dedicaba allá en Turquía, pero me gusta mucho y más allá de eso, me gusta mucho mi cultura. Adoro nuestras canciones folclóricas, los türküs. Entonces, para mí es muy importante poder compartir lo mío acá. Recibirlos acá. Muchas gracias y buenas noches. Y años atrás había armado un grupito chiquito con los músicos que se podía encontrar acá que les interesaba música turca y cantábamos en algunas ocasiones, eventos, teníamos algunas fechas, recitales y una de esas fechas conocí al padre de mi hija, teníamos una pequeña carrera musical y luego, bueno, nos pusimos novios y nos casamos. Tengo una hija que se llama Luna, de 7 años. Anlat bana neler yaptın? Güzel geçti mi günü? Ne yaptın okulda? Fındık kurdu. Hı? Dolunay'ı gördün mü bugün okulda? Konuştun mu? Bir şeye ihtiyacı oldu mu? Olmadı mı? Mi pasión es el tango. Tango argentino, en todos los aspectos del arte, ¿no? Nosotros utilizamos el arte como una herramienta de expresarnos. Tango también es una herramienta para expresarnos, pero a través de otra persona. O sea, no estamos solos. Hay un abrazo en donde hay un diálogo. Hay un diálogo sin palabras. Y yo veo que a mucha gente le ayuda mucho eso. De hecho, y muchas personas empiezan con el tango cuando se separan, cuando se divorcian o cuando están saliendo de una depresión. Para volver a encontrarse con sí mismo. Es muy importante el tango y es un camino tanto como artístico como psicológico. Quiero agradecerte muchísimo por haber compartido con nosotros Mundo Extra por Extra TV, hoy otra vez desde los estudios en la ciudad de Buenos Aires, donde hacemos un esfuerzo importante por compartir con vos
todos y cada uno de aquellos conflictos que revisten cierta relevancia a nivel mundial, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Soy Sebastián Salgado y espero encontrarnos otra vez la próxima semana.